Bueno, y sin lugar a dudas, una entrevista que a mí me llena de orgullo. Mi amigo del alma, Guido Rodríguez Lugari, fiscal general de cuentas, está con nosotros. Guido, lo primero, porque tú eres alguien que viene de medios y lo de ayer en Virginia fue patético, por decirlo de alguna forma. Sí, muy buenos días, Fernando. Quiero manifestarte que para mí es una gran satisfacción también estar en esta entrevista, en este noticiero que conduces con acierto. Desafortunadamente, esa patética escena que vimos ayer, gracias a la inmediatez de las redes sociales y de los medios de comunicación hoy en día, revela el deterioro de la sociedad a nivel mundial, ¿no? ¿A quién se le ocurre que un excompañero de trabajo va a tomar un arma y en medio de una entrevista que pasaba en vivo, al aire, por el canal de televisión en el que trabajaba, el hombre va a arremeter contra sus dos excompañeros y además tuvo la cabeza fría para filmar con su celular el acto y subirlo a las redes sociales? O sea, eso revela, sí, más que un caso patético, una grave enfermedad social en el día de hoy. En un estado en el que no se caracteriza el estado de Virginia por la violencia ni por la posesión de armas. No olvidemos que ahí fue el caso de Virginia Tech. Sí, bueno, pero fue un acto también de un desquiciado que fue a poner una bomba que aprendió a hacer por internet en un parvulario, ¿no? Es una cosa terrible. Pero ciertamente revela un deterioro social, y yo ayer me atreví a poner en Facebook que habría que controlar la tenencia de armas, porque no puede ser que una persona que no reúne el perfil psiquiátrico ande por ahí armado causando daño a la vida de los demás. Así es. Bueno, a lo nuestro, porque la Fiscalía de Cuentas, con mucho trabajo y sobre todo con casos de muy alto perfil, casi 130 millones de dólares es lo que te estás investigando, y empezamos con lo más, desde lo más básico hasta lo más complicado. Caso helicópteros, alquiler de helicópteros que implica al exministro del MIDES, Guillermo Ferrufino. Sí, mira, nosotros tenemos 6 casos de alto perfil, manejamos hasta ahora. El primero nos llegó en febrero, sí, que es el caso. Solamente la Fiscalía de Cuentas funciona con denuncias puestas por alguien. Es decir, alguien tiene que denunciar. No, o tú puedes actuar. Te explico. La gente puede ir a denunciar a la Fiscalía de Cuentas y efectivamente la gente va y hace la denuncia. Tenemos un buzón en la web también donde la gente hace denuncias, pero nosotros trabajamos con base en los informes de auditoría que nos presenta la Contraloría General de la República, en donde la Contraloría formula reparos a las cuentas de los funcionarios de manejo o agentes de manejo. Solamente la Fiscalía de Cuentas trata casos que tienen que ver con manejo de dinero dentro del gobierno. Solamente, efectivamente. La jurisdicción de cuentas se creó hace 6 años y medio para juzgar las cuentas de los agentes o funcionarios de manejo. Es decir, la Fiscalía de Cuentas tiene autonomía total. Es decir, total. No responde ni a la Procuraduría ni a la Contraloría. Total. Mira, te pongo un parangón. La jurisdicción de cuentas es el equivalente en materia patrimonial a lo que es la jurisdicción electoral en materia electoral. Hay un tribunal de cuentas que conforman 3 magistrados. Que es como si fuera el tribunal electoral. Similar al tribunal electoral, y una Fiscalía General de Cuentas similar a la Fiscalía General Electoral. Somos entes coadyuvantes del Tribunal de Cuentas, pero gozamos de autonomía e independencia absoluta. Por ejemplo, casos, ¿hasta qué año puedes investigar hacia atrás? Bueno, la acción de cuentas prescribe 10 años a partir de sucedido el hecho que se investiga. Es decir, estaríamos hablando de parte del gobierno del expresidente Martín Torrijos, todo el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli y lo que va corrido del presidente Varela. Por ejemplo, el caso, para ser el más viejo, que siempre se ha rumorado y siempre ha estado eso de esa gota de agua, caso Cinta Costera 1. No hay ningún informe de auditoría, que revele que ha habido una irregularidad o un reparo en las cuentas que se manejaron en la adjudicación y ejecución de la Cinta Costera 1, que efectivamente fue una obra que se hizo durante el gobierno de la administración del expresidente Martín Torrijos. Ni en el caso de Remigio Rojas. Tampoco ha habido. De hecho, no tenemos informes de auditorías de las grandes obras
públicas todavía. ¿De ninguna? De ninguna. Yo supongo que eventualmente la Contraloría producirá informes de auditoría. Vemos que hay un informe de auditoría hecho por la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Asamblea con respecto a la autopista Arraiján-La Chorrera, pero mientras no haya un informe de auditoría de la Contraloría, la Fiscalía de Cuentas no puede iniciar una investigación. Nosotros no podemos iniciar investigación de oficio. Lo más que podemos hacer, y la ley nos faculta para hacerlo, es solicitarle a la Contraloría que haga un informe para un informe de determinado tema que haya llegado a la Fiscalía, ya sea por una denuncia ciudadana o porque la Fiscalía se ha enterado por cualquier medio de una posible irregularidad. Es el caso, por ejemplo, del informe que nos llegó hace una semana y media del primer contrato de comida deshidratada con fondos del PAN. Esa fue una denuncia que presentó el 30 de diciembre del año pasado el excontralor Alvin Widen en la Fiscalía General de Cuentas, acompañando ciertos documentos. Nosotros entonces le solicitamos al Contralor General de la República que produjera un informe de auditoría. El informe se produjo finalmente y nos llegó hace una semana y media. Por ejemplo, el caso, el de las mochilas. Estamos hablando de 14 millones de dólares, pero eso se ve como un todo, como si no hubiesen entregado ninguna mochila. Bueno, aquí quiero hacer... Por eso es que las cifras son tan abultadas y tan grandes. Aquí quiero hacer una aclaración. El informe de auditoría que prepara la Contraloría es el informe que da inicio a la investigación de la Fiscalía General de Cuentas. En esa investigación, que puede durar hasta 8 meses, y te explico por qué, la ley determina los términos de la investigación de la Fiscalía General de Cuentas. Si es un solo vinculado, son 4 meses máximo. Si son 2 o más vinculados, son 6 meses máximo. Pero en ambos casos, si se trata de una investigación muy compleja, se puede pedir una prórroga de 2 meses más. ¿Qué es lo que ha sucedido con el caso del segundo contrato de comida deshidratada por 44.9 millones? Son dos contratos, es decir, ¿por qué son 2 investigaciones? Porque se produjeron 2 informes de auditoría distintos, porque eran 2 contratos distintos en 2 tiempos distintos. El primero fue en el año 2010, el segundo en el año 2011. Así se dividió por parte del PAN el esquema de la compra de comida. Y por ejemplo, tú como fiscal puedes pedir detención preventiva de alguien. No. Y gracias por la pregunta muy oportuna. Esto ya lo he aclarado con suficiencia, pero insisto en la docencia. Nosotros podemos solicitar al Tribunal de Cuentas la adopción de medidas cautelares reales. Esto es cautelación de cuentas, valores, bienes, propiedades inmuebles, muebles, aviones, yates, etcétera, en Panamá o en el extranjero, que estén a nombre de los vinculados o que se presuma que pueden tener relación con la lesión patrimonial que se investiga. No tenemos nada que ver, ni ninguna posibilidad de solicitar medidas cautelares personales, que son las que tienen que ver con la detención, libertad de las personas, exactamente. Y las medidas cautelares se solicitan en aras de preservar la integridad del dinero del Estado, para evitar que el proceso de cuentas sea ilusorio, dice la ley textualmente. Porque resulta que si al final del proceso de cuentas termina con un fallo del Tribunal de Cuentas, donde se declara responsable a uno de los vinculados y el Estado va a tratar de ejecutar y de recuperar el dinero que se determinó que existió, la lesión patrimonial y el responsable, y esa persona está insolvente. Entonces, por eso es que al inicio de la investigación la ley faculta al fiscal general de cuentas a que solicite al Tribunal de Cuentas la medida cautelar correspondiente. Pero, por ejemplo, y también sería bueno explicar por qué el caso, puedo decirte las mochilas como puedo decirte el alquiler del helicóptero o cualquier cosa, se ve la lesión patrimonial como un todo y no como si no, es decir, se ve como si no se hubiera entregado nada. Bueno, ahí hay que determinar, la investigación de la Fiscalía General de Cuentas determinará el monto de la lesión y la vinculación de los responsables. Nosotros estamos haciendo investigaciones muy complejas, muy técnicas. El caso de los helicópteros es una investigación muy compleja, muy técnica. Hemos tenido el apoyo tanto de la Dirección de Aeronáutica Civil como de peritos independientes, y también, también los vinculados han citado a testigos. Claro, ¿no? Porque aquí se cumple el debido proceso. Aquí los abogados de los vinculados pueden presentar pruebas, pueden presentar testimonios. De hecho, así se ha estado haciendo. Y eso va aclarando la cuestión. Créeme que si al final de cualquiera de estas investigaciones se determina que el monto de la lesión es menor al del informe de la Contraloría, así se va a determinar en la vista fiscal y le tocará al Tribunal de Cuentas tomar la decisión. Tienes el caso, por ejemplo,
y ha estado muy, muy en la palestra el caso del alquiler de los helicópteros, donde lo que dice Aeronáutica Civil no concuerda con lo que Contraloría está diciendo. Bueno, ahí hay yo no puedo revelar detalles de la investigación, pero ahí hay una historia contada por la mitad. El informe de auditoría de la Contraloría no es el informe final, es el informe inicial de la investigación. El informe final es el que prepara la Fiscalía General de Cuentas como vista fiscal. Y ahí créeme que nosotros sí estamos teniendo en cuenta tanto las bitácoras de los pilotos como las bitácoras de los helicópteros, así como los registros de la Autoridad de Aeronáutica Civil. Exactamente, y los compaginamos y sacamos una conclusión. Para eso es la investigación de la Fiscalía General de Cuentas. Claro. Si fuera con el informe de auditoría solamente, no tendría necesidad de existir una institución que tenga 4, 6 u 8 meses para hacer una investigación. Por ejemplo, dentro de la Procuraduría, y es decir, por el pasado inmediato de la actual Procuradora en el Consejo de Seguridad, se ha dicho que gran parte de estos expedientes se investigaron en el Consejo de Seguridad. Yo no tengo posibilidad ¿Ha ocurrido eso? No ha ocurrido. No, yo no tengo posibilidad de comentar sobre algo que desconozco. No, pero estoy hablando de los que investigas tú. ¿Ha habido cooperación por parte del Consejo de Seguridad en las investigaciones de estos casos? No he tenido necesidad de solicitar al Consejo de Seguridad información, porque nuestra información se basa en el informe de auditoría. Y salvo en el caso de la desaparición de la máquina pinchadora, que se perdió de las instalaciones del Consejo de Seguridad, no tenemos ninguna vinculación con el Consejo de Seguridad para efecto del resto de las investigaciones. Se ha dicho que todos estos casos solamente caen sobre miembros de Cambio Democrático o personas vinculadas a Ricardo Martinelli, como si los 26 meses en los cuales hubo un cogobierno entre los panameñistas y el CIDI no hubiera pasado nada. No, ¿Está investigando algún caso de alto perfil por supuesto que implique que sí. a miembros del Partido Panameñista? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La investigación de la Fiscalía General de Cuentas por ley es reservada. Nosotros, por alguna cosa que desconozco, no resultamos ser muy sexy para los medios. Yo saco la conclusión de que eso es porque como la gente llega a la Fiscalía por el medio que sea y se va por el mismo medio, es decir, no hay nadie que llegue por sus propios medios y se va esposado a la Fiscalía de Cuentas, entonces no somos tan atractivos, pero ahí créeme que han desfilado miembros prominentes del Partido Panameñista, exfuncionarios prominentes de la administración Varela Martinelli, porque nosotros investigamos sin miramientos políticos de ninguna clase. La pregunta es, ¿por qué estos casos sí tienen alto perfil y los que implican a estas personas porque estos casos son, se han llamado así de alto perfil, son casos cuantiosos, no se habían manejado casos por millones de dólares de lesión patrimonial desde la época de la caída de la dictadura militar, desde la época de la ARP, en tiempos del excontralor, que en paz descanse, Rubén Darío Chinchorro Carles. En aquella época se manejaba un total de 90 millones de dólares. Aquí ya llevamos 130.3 en 6 casos. Por eso es que se ha estimado llamarles, es más, es una estimación que hacen los medios, casos de alto perfil. También porque las personas vinculadas han ocupado puestos de alto perfil en la administración pública. Por ejemplo, ¿la alcaldía de Bosco Bayarí no está investigando algún caso? Sí, es ciertamente. Ahí hay unos casos de unas consultorías, ya se presentó la vista fiscal y está en la etapa intermedia que se surte ante el Tribunal de Cuentas. Ahí se está investigando, o sea, se terminó la investigación, se presentó la vista fiscal. ¿Y hacia el interior, alguna alcaldía o alguna...? También hay investigaciones, mira, en estos días, por ejemplo, me tocó una investigación del Instituto de Seguro Agropecuario, otra del Instituto de Mercadeo Agropecuario, casos viejísimos que vienen de la década de los 80, pero que por alguna razón la investigación no se había concluido. Entonces la Fiscalía investiga todos los casos. Nosotros manejamos en la jurisdicción de cuentas, actualmente se manejan más de 2.152 investigaciones. Wow. Con 2.152 vinculados. ¿Cuánto personal tiene? En 242 investigaciones que suman 170 millones de dólares. Los casos de alto perfil son 130, pero hay 40 millones que son de otros casos que sumados, porque la gente piensa que el viático mal cobrado, que el sobresueldo que no debía cobrarse, etcétera, todo eso sumado suma 40 millones de dólares, la gasolina que se perdió, etcétera. Entonces, esto es investigación de todo lo que tenga que ver con manejo de dineros públicos. Entonces, imagínate en un estado que maneja presupuesto de 20.000 millones de dólares al año, te imaginas la cantidad de irregularidades que no todas son con dolo. Hay muchas que son por desgreño administrativo, por falta de controles, por desconocimiento de la ley y de los procedimientos. Y se produce la lesión patrimonial.
¿Cuánto personal trabaja entonces en esa ley? Yo tengo en la Fiscalía General de Cuentas somos 106 personas. De los cuales debe ser la mitad se ven auditores. Son 70% en el área de investigación, que son abogados y auditores, 30% en el área administrativa. Y te explico por qué. A diferencia de las otras fiscalías, que tienen al Ministerio Público como sede central, que les hace toda la parte administrativa, yo tengo que proveerme mi propio transporte, mis propios recursos humanos, mi propia capacitación, mis propios servicios generales, mi propia seguridad. Claro. ¿No? Entonces, por eso tengo 30% del personal en el área administrativa, el 70% en el énfasis, que es la parte de investigación. Y es el presupuesto más pequeño de las instituciones del Estado, $3 millones al año. Casi que igual que la Defensoría del Pueblo. No, la Defensoría del Pueblo tiene 5 millones y pico. O sea, yo quisiera tener el presupuesto de la Defensoría del Pueblo. Pero con eso, ahí nos bandeamos, aspiramos a que en el año 2017 haya una mejora en el presupuesto, pero con lo que tenemos nos bandeamos, no me quejo. Creo que pudiéramos tener un poquito más de gente, pero así como estamos sacando el trabajo y estamos sacando el trabajo a tiempo, que es lo importante. Todos los casos que se están investigando están dentro de los plazos de tiempo. Sí, por supuesto. Yo y la Fiscalía, tengo que decirlo, y yo lo he reconocido públicamente, yo recibí una institución bien estructurada, funcionando bien. Lo que pasa es que no había suficiente insumo, porque la Contraloría anterior no entregaba suficientes informes de auditoría para trabajar. Pero el ex fiscal Andrés Sue aprovechó que no tenía mucho trabajo para capacitar a todo el mundo. Para capacitar a la gente, para estructurar bien, para hacer una plataforma tecnológica robusta. De manera que nosotros seguimos en esa vía. De hecho, los 2 proyectos de desarrollo e inversión que heredé de él, los estoy llevando adelante, que son la certificación ISO 9000 y la carrera de la Fiscalía General de Cuentas. Que también tiene una estabilidad. Tenemos una estabilidad, pero estamos en vías de establecer la carrera formalmente, y yo aspiro a que en el año 2017 todos los funcionarios de la Fiscalía General de Cuentas estén adscritos a la carrera, o la mayoría de los funcionarios, para darle una estabilidad, que eso es muy importante, ¿no? Sí, sobre todo en investigaciones. Nosotros tenemos una carrera administrativa, una ley de carrera administrativa que está desde el año 94 en el sector público panameño y que no ha sido aplicada. Entonces, cada vez que hay cambio de administración, hay 50.000 personas en las cuales el Estado ha invertido, en muchas de ellas, en capacitación, en formación, y entonces ese recurso se pierde, y eso es infame para un país en vías de desarrollo como Panamá. Un gran problema que hay ahora es que esa paralización, muchos la aducen a los funcionarios tienen miedo de firmar contratos. Por ejemplo, la Fiscalía de Cuentas brinda alguna asesoría si lo que yo estoy llevando a cabo en un ministerio es correcto o no. Nosotros estamos capacitando a determinadas entidades con las que hemos suscrito convenios o que nos lo han solicitado. Hemos capacitado a Senadis, hemos capacitado en 2 ocasiones a la Autoridad Marítima de Panamá, y por supuesto, eso es una labor de prevención muy positiva, que nosotros ya tenemos montado el esquema de capacitación sobre cómo custodiar los bienes y fondos del Estado, y sobre la labor que debe realizar el funcionario público para controlar que en su institución no haya, o disminuir, minimizar la posibilidad de que haya irregularidades que después tengan que ser investigadas por la Fiscalía General de Cuentas. O sea que esa labor de prevención además nos puede ayudar a economizar trabajo y recursos. Por ejemplo, un caso típico y tópico de lo que está pasando con el contrato de Colón. Una cosa fue la licitación y otra muy distinta, el contrato. Hay una diferencia de $30 millones entre uno y otro. Sí, no conozco los detalles, pero entiendo que fue un error en el documento de adjudicación. Es decir, que lo que se licitó era una cifra y el monto de adjudicación que se plasmó en el documento de adjudicación fue por una menor. Entonces, cuando se percataron de eso, tuvieron que hacer la corrección, obviamente. Lo que se refrendó fue finalmente lo que estaba en el pliego y en Panamá Compra. Caso de Lima con el señor Cárdenas. Bueno, ¿hay alguna demanda? Entiendo que la Contraloría está haciendo una auditoría. En caso de que esa auditoría revele que hubo irregularidades y formule reparos a las cuentas del IMA durante la administración del señor Cárdenas, pasará a ser investigado por la Fiscalía General de Cuentas. Sí. Bueno, ya te digo, aquí no hay miramientos de carácter político de ningún tipo, y eso fue la primera condición que yo puse para aceptar el cargo.
O sea, yo voy a hacer mi trabajo de acuerdo con lo que establece la ley, sin miramientos en ninguna clase. Y así espero que lo entienda la ciudadanía y que lo entiendan las personas que resulten de alguna manera vinculadas. Créeme, y de eso pueden dar fe los abogados de los vinculados, que ahí se le respeta el debido proceso a todo el mundo. Allá están permanentemente prominentes abogados y tienen acceso a todas las piezas del expediente abiertamente, sin ningún tapujo, sin ningún obstáculo, porque yo creo que es la garantía elemental que tiene cualquier persona que se le vincula con un hecho irregular o con un delito de tener acceso a su expediente pronta, oportunamente y de forma completa. Bueno, como siempre, Guido, espero que no sea la última vez que estés por acá, hombre. No, por favor, Fernando, un placer como siempre y a la orden siempre. Aquí fue, una vez designado por el presidente, fue en este canal el que vine, el 14 de noviembre del 2014. Así será.